les doy mi apoyo, sobre todo en la parte anímica, que no es nada que se recuperen y hablando en serio. ¿A quién le dice? A los dos. ¿A mí por qué? A los dos. Pero hablando en serio, ¿qué es eso? ¡Flor! No puede ser, qué sorpresa hermosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a DAM Show, un capítulo más. Después de una semana complicada para el fútbol ecuatoriano, dos equipos, Liga Deportiva Universitaria en el marco de la Copa Libertadores e Independiente del Valle en el marco de la Copa Sudamericana, quedaron eliminados. Y realmente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Liga Pro, el torneo, cómo está, cómo se desarrolla. Y también vamos a contar, como siempre, alguna anécdota personal, familiar, para compartir con Gonza y Ale. ¿Cómo están, chicos? Hola Beto, hola Ale, ¿cómo están? Bueno, me gustaría empezar el programa dándole mis condolencias a Ale por lo que pasó el jueves, ¿no? No diga eso. Fue un 4-0 demoledor y bueno, me imagino que estás muy triste, amigo, ¿no? Están los dos de blanco, ¿eh? No, es beige el mío, es beige. ¿Qué color es eso? Beige. Es una cremita. No, pero están los dos de blanco, así que perdonen por no empezar por ahí, pero sí les doy mi apoyo, sobre todo en la parte anímica, que no es nada que se recuperen y hablando en serio. ¿A quién le dice? A los dos. ¿A mí por qué? A los dos. Pero hablando en serio, ¿qué es eso? ¡Flor! No puede ser, qué sorpresa hermosa. Y está de blanco también. Qué sorpresa hermosa. ¿Cómo estás, Flor? Hola, mi amor. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día para los tres. Un beso enorme. Sí, acá, invitada al programa, contenta por primera vez. Acá estamos. Hacer emocionar, qué tremendo. Aparte, coincidentemente, están los tres de blanco. Sí. Justo estaba dándole las condolencias a los chicos por la derrota de Liga. ¿Cómo estás, mi amor? Contanos. Sí, resultado contundente. En mi opinión, fue totalmente superior Palmeiras y lo dio vuelta. Algo que parecía complicado, difícil, lo hizo, tiene con qué. Y bueno, por séptimo año consecutivo, final entre brasileños en la Libertadores. Sí, yo la tengo acá a la derecha y me da ganas de abrazarla y me dicen, claro, que mire el monitor, por supuesto. No nos vemos desde hace un par de meses, ¿no? Cuando estuvimos por allá visitándolos en agosto. Así que bueno, ¿cómo estás? Contanos un poquito. ¿Viste el partido, me imagino, o los partidos de esta semana? Sí, por supuesto, por supuesto. Semana de Copa Sudamericana y también obviamente de Copa Libertadores, como ustedes lo decían, difícil para el fútbol ecuatoriano y bueno, acá en Argentina nos queda un solo representante, que es Lanús en la Sudamericana, haciendo una gran campaña. Así es. Justamente Lanús esta semana venció a Universidad de Chile, el equipo de Pellegrino y de Gabriel Macaya, un gran amigo que compartimos cancha y sí. La verdad que me alegra mucho que este cuerpo técnico esté en una final, una nueva final para el NUR que ya ha ganado torneos internacionales, ¿no, Gonza? Sí, Gonza la sabe toda. Bueno, primero que nada le mando un saludo a Flor, qué lindo que estés en el programa, en DAM Show, está casi completo, la que falta nada más que Jessita. Claro, casi todos estamos. Que le mandamos saludos y bueno, sí, Lanús es un equipo que se está haciendo en los últimos años copero, ya ganó la Sudamericana del 2020, mirá. Se la ganó a Defensa y Justicia y bueno, en su momento también jugó una final de la Copa Libertadores en el 2017. Mirá, claro, contra Gremio fue que nos eliminó a Barcelona, ¿cierto? Entonces, sí, nada, es un resultado muy merecido. Creo que en la ida había hecho un gran partido. Iba ganando 2-0 y se lo empató al final. Sí. Bueno, pero hablemos de Liga. Hablemos de Liga para no apartarnos. Como decía Flor, para mí, si bien todos con absoluto respeto, yo creo que ninguno de nosotros se animaba a decir que la llave estaba definida porque justamente por el rival, por la jerarquía de Palmeiras. Así es. Y realmente a mí me sorprendió mucho, sobre todo porque Liga fue superado de principio a fin y prácticamente le costó competir.
Fue otro equipo totalmente comparado a lo que fue la semana pasada. Sí, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Sí, le iba a hacer una pregunta con este tema. ¿Ustedes creen que el factor de la altura es fundamental? Porque para mí es un poco, raro, diría, que de una semana a la otra se cambie tanto, ¿no? Digamos, un partido. Entonces, fue acá un partido totalmente diferente y allá se vio un 4-0 que quedó corto. A ver, encima. la semana pasada hablábamos de eso y decíamos que la altura estuvo siempre, Sí. y que sumado al factor de la altura, que los equipos argentinos, brasileños, uruguayos sufren mucho, Sí. es la jerarquía del equipo. Y Liga demostró que aquel primer tiempo jugó con una intensidad espectacular. Ahora la realidad es que cambió muchísimo y los dos equipos cambiaron, porque también fue otro Palmeiras. Y da la sensación, Flor, no sé si te pareció lo mismo, que si tenía que hacer 6 goles o 7, los hacía. Sí. Primero me parece que quedó totalmente demostrado que el factor altura no es ningún mito, influye muchísimo. Y después, con lo que recién mencionabas, totalmente. Incluso el resultado podría haber sido mucho, pero mucho más abultado. También el mérito para Abel Ferreira, el director técnico que ya había anticipado en la previa, había mencionado en sus declaraciones que se esperaba una noche mágica y así fue. Leyó muy bien el partido, los cambios entraron muy pero muy bien, marcaron la diferencia, y del lado de Liga de Quito, no sé si ustedes notaron lo mismo, pero se transmitía hasta un nerviosismo, incluso la situación del penal, un error que tranquilamente se podría haber evitado. Yo iba a decir, Flor, totalmente de acuerdo. El otro día en el programa anterior mencionamos las declaraciones de Abel Ferreira, que había dicho que 90 minutos en el Allianz Parque era mucho tiempo. Totalmente. Y fue totalmente así. Fue así. Totalmente. Es más, el resultado es corto, ¿no? A mí me parece que hay un factor determinante, además del primer gol, que es el que abre el Qué partido. rico. Es el segundo gol previo a la finalización del primer tiempo. El árbitro da 3 minutos de adición, se jugó alguno más, pero ese impacto psicológico previo a terminar la primera parte es determinante. Es un golpe de knockout para Liga. Incluso hubo una toma que mostró a los jugadores de Liga, y era el rostro, uno lo percibió, era de desánimo total, absoluto, ¿no? No sabían qué hacer. Sí. Y ya el segundo tiempo, bueno, se le fue a buscar el resultado. Consiguió 3, consiguió 4 y quedó la sensación en el ambiente, si tenía que hacer más, los hacía. Así es. Le hago una pregunta. ¿Creen que la falta de Gonzalo Valle fue fundamental? Porque venía siendo una de las figuras de la Copa Libertadores, es más, el mejor arquero de la Copa Libertadores actual, y justo se lesiona antes de la Me semifinal. parece injusto hacia la carrera de Dida Domínguez. Okay. Me parece injusto. Pero tuvo un mal partido ayer, el día jueves. Pero yo te pregunto, ¿quién jugó bien de Liga? AD, que es su gran figura, todos. tuvo un mal partido. La mayoría tuvo un mal partido. Lo de ayer fue general, echarle la culpa al arquero. El técnico también tuvo un mal día. Me parece que es lo más fácil, y lo mismo que echarle la culpa al entrenador. O sea, yo creo que la presencia de un chico como Cuero, sin tanta experiencia, sobre el lado donde más desequilibró, Alan creo que fue una de las figuras del partido. La rompió toda. ¿Viste la jugada que le hacen el penal? Sí, Claro, tremendo. Que la tuvimos un minuto. La tuvo casi. Flor decía que se podía haber evitado, Sí. y eso es parte de la ansiedad, de los nervios, de tomar malas decisiones. Sí. Fue algo realmente inesperado, un golpe importante, que también en la misma semana, ahora hablamos un poquito de Independiente, también Atlético Mineiro se lo gana de manera contundente. Flor, ¿qué te pareció ese partido? Sí, creo que la diferencia en este caso en lo que fue la Copa Sudamericana, la serie, la llave entre Mineiro e Independiente estaba abierta, no nos sorprendió tanto, y obviamente Mineiro tenía la ventaja de cerrar en su casa y en condición de local. Creo que fue justo ganador Mineiro. Es superior, demostró con qué, y me parece que
que quizás no fue tan sorprendente, por lo menos para mí. Independiente sí hizo una muy buena copa, hizo una buena campaña, pero cuando das ventaja de local y el rival cierra en su casa, pueden pasar este tipo de cosas. De todo, Flor, por lo que había mostrado Atlético Mineiro en el segundo tiempo acá en Quito. Sí. Muy buen partido de Alan Franco, el ecuatoriano, demostrando una vez más el nivel que tiene, y qué bueno que llegue en este nivel en la previa de un mundial. Correcto, Flor, y fue determinante en el mediocampo de Atlético Mineiro. Y fíjate qué diferencia entre los dos equipos brasileños, porque Atlético Mineiro ya lo había mostrado en el segundo tiempo en el estadio de Independiente. Es un equipo que se asocia, como pide Sampaoli, que se junten, que se hace fuerte con la posesión de pelota, mientras Palmeiras es un equipo mucho más intenso, mucho más vertical, con pelotazos frontales, pero mucho más con mucho más rigor físico, que es lo que uno percibe. Así es, eso le iba a preguntar a Flor. ¿Qué se habla ya del entrenador Jorge Sampaoli? Porque, bueno, si bien no dejó un buen recuerdo en Argentina, es algo claro. El otro día estaba hablando de eso con Ale, justamente, que es, o sea, de los peores entrenadores que se vio en la selección argentina, digamos, es la verdad, en los últimos años. Entonces, sí. Pero sí. Demostró su capacidad en la semifinal, su conocimiento, y tuvo 2 grandes partidos. Entonces, ¿qué se está hablando ahora de él en Argentina? Sí, obviamente que esta semana se habló por lo que es la clasificación de Mineiro a la final de la Copa Sudamericana, que a propósito va a ser con Lanús el 22 de noviembre en Asunción. Y sí, obviamente se destaca el trabajo que viene haciendo en Brasil, pero yo creo, Gonza, que hablando un poco ahora de Sampaoli específicamente, acá en Argentina pesa más el mal recuerdo por lo que pasó en la selección, en el Mundial 2018 en Rusia. La imagen que quedó no es la mejor, a pesar de que tiene una muy buena carrera y en la actualidad le está yendo bien. Acá, como te decía, el recuerdo no es bueno, no es para nada bueno. De hecho, por cosas que se conocieron que pasaron en ese entonces en la interna, con el plantel, con los futbolistas, no ha dejado la mejor imagen. Sin embargo, tiene un buen presente, eso es indiscutible. Pero pesa más lo negativo. Sí, en Argentina, eso es lo que entiendo. En Argentina, pues, esa Copa del Mundo, ya, todo pelado caía mal, ¿no? Esa es la realidad. Pero aparte hubo unos escándalos medio raros. Sí, hubo muchos problemas internos en esa selección, pero sí, no hay ninguna duda la carrera que ha hecho Sampaoli, que incluso estuvo en su carrera exitosa la comienza en Emelec. Exacto. ¿No? Donde después se va a la Universidad de Chile, pero él está, yo creo que con esto él está recuperando su prestigio, su carrera. Así es. Bueno, aparte su segunda final de Sudamericana. Claro, ya la ganó con la Universidad de Chile, tiene la posibilidad de ganarla con Atlético Mineiro, que para Atlético Mineiro era la posibilidad de salvar el año, porque no está en una buena posición en el Brasileirão. A diferencia de los finalistas, Palmeiras está primero y Flamengo segundo. Así es. Se van a enfrentar en la final, lo decía Flor, la final de la Sudamericana, Atlético Mineiro Lanús, 22 de noviembre, en Asunción, me decía Flor, ¿no? En Asunción, y la final de la Copa Libertadores el 29, el día del cumple de Ale, una semana después, en Lima, en Perú. Muy bien, así es. Sí. Bueno, realmente, como decíamos, damos vuelta a la página, porque hace una semana, incluso algunos compañeros, amigos, colegas, visualizaban una final de Recopa Continental entre equipos ecuatorianos. Y cuando realmente, bueno, sucedió, ha sido una semana complicada para el fútbol ecuatoriano. Sí. Así es. Bueno, hablamos un poquito del campeonato, ¿les parece? Dale. Flor, ¿te quedás todo el programa? Sí, ¿no? ¿Nos acompaña todo el programa o te estás ocupada? Dale, sí, quedate. Veo que estás instalada, qué lindo lugar donde estás. Sí. Estás instalada en un lugar que conocemos, me parece, ¿no? Sí. Eso es donde estuvimos hace poco. Claro. Sí. Ah, ok. Sí, Gonza me acompañó, incluso conoció a mis compañeros, se sacó hasta fotos, bueno, de todo. Pero sí, estamos en el canal, terminamos de hacer programa hace un rato y en un ratito tenemos que grabar unos videos, así que tengo este tiempo y los puedo acompañar. Qué lindo, mi amor. Bueno, esta fue una gran sorpresa que le dio Pochi Carrillo, nuestro querido productor, y toda la gente de Blue y de Blue TV. Así que
Bueno, decía, hablemos un poquito del campeonato, ¿no? Porque hay una semana complicada también para equipos ecuatorianos con problemas económicos, problemas financieros, que esperemos que se vayan solucionando poco a poco. Lo de Barcelona se solucionó en un día, ¿no? Por credibilidad, por compromiso dirigencial, pero hay equipos que realmente han paralizado sus entrenamientos durante varios días. Y bueno, eso normalmente atenta contra lo deportivo. Así que justamente Barcelona venía de ganar un partido importante frente a un rival difícil, complicado, como lo es Libertad. Entonces, normalmente pudo haber sido una semana tranquila de poder trabajar con la posibilidad de confianza que te da un triunfo importante, ¿no? Sí, así es. Tuvo el día sábado contra Libertad, bueno, una buena victoria. Obviamente que no fue, digamos, un partido perfecto. Jugó bien el primer tiempo. El primer tiempo sí me pareció que jugó bien. El segundo tiempo fue un poco extraño. Le expulsan a un jugador a Libertad y después es como que se complica el partido, ¿no? Es como que no le fue fácil. Lo que pasa es que Libertad es un equipo que normalmente le había ganado a Liga de visitante, le ganó Independiente del Valle. Y con un gran técnico. Le había sacado puntos a Barcelona también en el Monumental. También tiene un gran entrenador. Ese cuadrangular, si bien Independiente cabalga hacia el campeonato, creo que se puso interesante por la lucha por el segundo lugar, que es el que te da el paso directo a la Copa Libertadores, ¿no? Exacto, está Liga, Barcelona, está Católica. Y ojalá con este partido Barcelona tenga ese empujón, ¿no? Para seguir adelante. Ese envío anímico. Anímicamente. Ahora viene el partido con Católica, si no me equivoco. Católica un partido importante. Y Católica viene jugando bien aparte. Pues en Quito. Bueno, Católica venía muy bien, pero en el arranque del hexagonal todavía no puede ganar, ¿no? Entonces está como con el deseo de ir a buscar esa pelea, aunque los resultados de los dos últimos partidos no se le da. Y en el hexagonal intermedio, digamos, ese donde se disputa el cupo de la Sudamericana, Emelec alcanza a Cuenca. Mirá, Emelec, pese a todos los problemas que ha tenido administrativos, económicos, como dijimos en el programa, hay un gran compromiso de cuerpo técnico y jugadores. La clasificación de Copa Ecuador también. También la clasificación de la Copa Ecuador, que ya están las fechas. También el mes de noviembre se decide absolutamente todo, porque también se van a conocer a los finalistas de la Copa Ecuador. Sí, es para aplaudir lo de Emelec, ¿no? Que otra fecha más lo saca adelante, con un gran compromiso de los jugadores, el entrenador, que lo dijimos el otro día. Entonces, bueno, se puso muy lindo ese segundo hexagonal, con la derrota del Cuenca como local y con la victoria de Emelec. Se puso muy bueno, se puso muy parejo. El Nacional también, pese a los problemas de todo tipo, ganó un partido importante en la Cocha, en la Tacunga, le ganó a Macará, que venía súper bien. Así que se puso en la pelea, y también está apasionante, el que está muy parejo, es el cuadrangular por el no descenso, ¿no? También. Están en una pelea muy parejo, franca. muy parejo. Muyurruna, técnico universitario. El Vinotinto está un poco más abajo. Vinotinto, que está en el final, pero Manta, que había arrancado bien. Así que realmente el campeonato está apasionante. En un momento discutimos sobre el formato del campeonato, pero creo que es muy bueno. Por lo apasionante. A mí me está empezando a gustar más. ¿Te gusta más? Yo había dicho que me gustaba más el del año pasado, pero no, me está empezando a gustar más. Este es un veleta, también cambia de opinión de un partido. Pasa que no podía dar la opinión totalmente concreta porque no se había terminado de jugar. Por eso normalmente el análisis se hace al final. ¿Cómo ves el Chanta como el papá también? Bueno, mirá quién habla. Mirá quién habla de Chanta. ¿Cómo ves el campeonato ecuatoriano, Flor, desde allá? A lo lejos, a la distancia. Sí, a mí la verdad me gustaba más el formato anterior. Creo que tenía un poco más de emoción. La intriga quizás hasta último momento de ver en ese entonces quién ganaba la primera etapa y después la segunda, o si no había final, pero obviamente que si lo había siempre era más atractivo. Y en este caso quizás creo que le quita un poco de emoción el hecho de que ya tantas fechas antes saquen tanta distancia el líder con el resto. Me parece que le quita un poquito de emoción, es mi opinión. Haciendo una comparación, creo que si tengo que elegir, me quedaba con el formato del año pasado y de los últimos años.
Que las quejas de los equipos, sobre todo los que juegan a nivel internacional, es la poca cantidad de partidos, ¿no? Que normalmente cuando se compite a nivel internacional, fíjate, en el Brasileirão se juegan más de 70 partidos, acá eran 15 la primera ronda, la primera etapa, y 15 en la segunda etapa. Eran 30 al año, eran muy pocos. Lo que se ha querido es ir en búsqueda de aquel formato donde había 2 equipos, se jugaba todo contra todos en 2 vueltas, y así eran las 2 etapas. Cuando eran 2 equipos. 44 partidos en el año. Este año los equipos que juegan hexagonal van a jugar 40. O sea, se acerca mucho a esa cifra. Está cerca. Incluso los que han jugado a nivel internacional, sobre todo los que empezaron en repechaje, juegan más de 60 partidos. Exacto. Sé que los clubes no estaban contentos, ¿no? con el formato anterior. Esa es, digamos, uno de los motivos, ¿no? por el cual se cambió. Pero yo estoy de acuerdo con Flor que el formato anterior era más interesante. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, igual hay que darle tiempo. Déjame justificarlo de alguna manera. Porque que Independiente saque tantos puntos de diferencia es algo extraordinario. ¿Cómo? Es fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. Es algo ilógico. Normalmente los equipos, y analizando los últimos años, se sacan 3-4 puntos de diferencia. Exacto, no hay mayor distancia. Que si le das por ahí 2-3 años al mismo formato, vas a ver un año que sea mucho más interesante el campeonato. Correcto. Pero este fue un poco extraño por la diferencia de puntos que sacó, claro. Correcto. No es normal. Correcto. Tengo un cuadrito atrás mío que muy especial, que adorna la decoración, ¿no? Que es de un verdadero grande. Eso te iba a preguntar, ¿es algo nuevo acá en el set de grabación? Qué lindo cuadro. Tenemos a Diego, Flor, una foto de Diego maravillosa. ¿A qué se debe? Cuéntale a la gente. Bueno, no, porque esta semana, el día 30 de octubre, Diego cumplía años, ¿no? Año hubiera cumplido 65. Él nació en el año 60. Y bueno, los chicos normalmente me preguntan temas de Diego. Eso te iba a decir, que hay algo que es raro, que ni Ale ni yo... Mira, me mostré la cámara. Eso, ni Ale ni yo lo vimos jugar a Maradona, no sé más de tu época. El otro día nos dimos cuenta. Tenemos el mismo fondo de pantalla. Sin ponerse de acuerdo. Y no nos pusimos de acuerdo. No, eso es realmente insólito. Mira, ahí Dani te muestra a qué cámara. Dani te está mostrando a qué cámara, los dos al mismo tiempo. Es algo de lo que genera el Diego. ¿Sí? Espérate que no se me prende. Ahí está. Préndelo ahí. Es el mismo fondo, ¿eh? ¿Se ve o no? El de Ale no se ve. Ponelo... A ver, ahí. Bueno, pero que se vea uno. Ahí, se está con el brillo abajo. Foto. Ahí. Es el mismo. Mirá. Bueno, gracias, Dani. Es algo de lo que genera el Diego, ¿no? Sí, o sea, es algo increíble que no pasa con muchos jugadores. Y yo te quería preguntar a vos, ¿cómo viviste esa época que lo viste en la selección, el Mundial 86, era uno de tus ídolos, y a los 2 años era tu compañero? Entonces, qué hermoso que pueda contarles ¿cómo viviste eso? Que lo hemos conversado, y qué lindo poder hacerlo a nivel que la gente lo conozca, y también con Flor presente, ¿no? Sí, hermoso. Me pasó algo particular. Yo en el año 86, que ya jugaba en primera, eran mis primeros partidos en primera división, pero como todo futbolista profesional y como todo aficionado al fútbol y que amante del fútbol, vi el Mundial 86 por televisión. Entonces, ver a Argentina campeón del mundo. Yo en el año 78 era chico, era un chico de barrio, y uno no lo disfrutó tanto, pero ella era jugador profesional, y ver a mi país campeón del mundo, yo siendo futbolista, era un orgullo enorme. Y lo que jugó el Diego, además, ¿no? Exactamente, y fue una temporada de Maradona extraordinaria, superlativa. Y 2 años después, habiéndome pasado lo que me pasó, porque mi último año en Platense, que fue 87-88, hice 19 goles en primera, me convocan a la selección argentina para ir a los Juegos Olímpicos de Seúl. Fui uno de los goleadores de los Juegos Olímpicos de Seúl. Hablo año 88. Vos y Romario eran los goleadores. Mira, el goleador fue Romario, hizo 6, yo hice 4, que después le vamos a pasar, yo tengo los goles de los Juegos Olímpicos. Los goles guardados. Yo hice 4 goles, uno a Japón, uno a Rusia, uno a Estados Unidos,
y uno a Corea, que es local. Eso nos permitió clasificar a semifinales, donde nos elimina Brasil, perdimos 1-0. El Brasil de Tafarel, Romario, Bebeto, que después años más tarde fue campeón del mundo. ¿En esa selección de Brasil quién te marcaba? Jugaba Massinho. Massinho, Es Jorginho. el papá de Thiago Alcántara. Exactamente, el papá de Thiago Alcántara. Como yo soy el papá de ustedes. En todo caso, eso me permite a mí mantenerme en la selección campeona del mundo, y fui convocado el 12 de octubre del 88. Se jugó un partido por el 12 de octubre, Día de la Raza, en Sevilla frente a España. Lindo partido, ¿no? Que empata 1-1 Argentina-España, hizo el gol butragueño, el de Argentina Canigia, y eso me permitió a mí seguir en la selección. Y yo ese día lo conocí a Diego personalmente. ¿Y cómo fue? Y posterior, te quería contar lo posterior, porque posteriormente, en el año 89, en la Copa América de Brasil, Diego venía de ganar el segundo Scudetto con el Nápoles, venía de ganar la Copa de Europa, en ese momento se llamaba Copa de la UEFA, y para nosotros en ese momento estábamos concentrados, la concentración fue en Goiânia, y después clasificamos para jugar en Río de Janeiro el cuadrangular final. Pero antes llegaba la concentración, y todos sabíamos que Diego llegaba ese día a almorzar. Y en la mesa, obviamente, estaban los campeones del mundo, y en la mesa nuestra estábamos los más jóvenes. Éramos peladitos de 20 y pico de años, como ustedes. Juveniles. Imagínate el corazón, ¿no? Entonces estaba, me acuerdo, te nombro los juveniles: el Cholo Simeone, Sensini, Balbo, Canigia, Troglio y el Beto, ¿no? Entonces me dicen, llegó Diego, ya baja el almuerzo. Entonces vemos todo a través del vidrio del restaurante, vemos todo, vienen 200 personas corriendo, un tipo lo agarraba, fotos, firmas, no sé qué, con seguridad, y era Diego, obviamente. O sea, es como Messi hoy, no puede caminar en la calle. Diego no tenía vida. Llega y ¿sabe lo que? Saludó a todos con un beso y se sentó en la mesa con nosotros. Flor, chicos, a nosotros se nos salía el corazón. O sea, era un sueño cumplido. ¿No te lo olvidas más en tu vida? No me lo olvido más, pero además te lo cuento con una pasión y un amor, porque, a ver, ustedes ven a Messi, idolatran a Messi, ya les dio una gran alegría del campeonato del mundo, y son diferentes carácter, diferentes formas de ser, obviamente, y Diego irradiaba y valentía, para él coraje, para él jugar en la selección argentina, porque a ver, en ese año, te hablo Copa América 89, Argentina campeón del mundo, él era el mejor jugador del mundo, el Napoli ya había ganado todo, pero la verdad, así deshacía, porque Napoli, hay un antes y un después de Diego, pero aparte el tipo, ¿qué necesidad tenía de demostrar algo? Diego venía con un problema problema ciático, problema de espalda, se infiltraba para jugar. Mirá, no quería faltar un partido. Para él, ponerse la camiseta de la selección era tener la bandera. Y cantar el himno, inflar el pecho cantando el himno, era el máximo orgullo. Nos irradiaba eso. Se infiltraba para jugar con Bolivia. Muy buen compañero. Estaba en Ecuador, estaba en el mismo grupo. Y bueno, nos irradiaba eso. Imagínate si el tipo con el ejemplo te irradia eso. Nosotros los juveniles nos queríamos tirar contra los carteles, la verdad. ¿Y con quién te quedas entre Messi o el Diego? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es muy difícil. Yo me quedo con Diego porque compartí estas cosas con él. Pero hay una nota de Cherkis Vialo, famoso periodista argentino, que habla ¿cuál Maradona? Porque hay muchos. ¿No? Está el Diego y está Maradona. Y yo me quedo con ese Diego, compañero. Sencillo, Alfarito, quedaste campeón Independiente, ¿cuántos goles hiciste? Le ganaron a Boca en la cancha de Boca, había visto el gol que hice ese día. O sea, muy sencillo, muy compañero, te hacía sentir orgulloso de estar en la selección argentina, y tenía, ese es el tema de Messi al principio, que querían que irradie ese carácter. Y la realidad es que Messi es mucho más tranquilo, mucho más perfil bajo, muy familiar. Y la verdad que si Messi tuviera el carácter de Diego,
yo creo que Argentina tendría 4 o 5 mundiales. Pero Puede ser. si Diego fuera como Messi en la otra parte, estoy seguro que todavía estaría con nosotros. Estaría vivo. Seguramente. Es verdad que sería un ejemplo, claro. Oye, y también jugaste en contra del Y Diego. jugué en contra, sí. Hay un partido sí. que fue el primer partido que él juega con Newell's. Sí, si no me equivoco. mirá. Hace 3 goles y hay un comentario en YouTube que dice: Exactamente, ese recuerdo también hermoso porque cuando nos toca regresar de España, del Español, ya Flor tenía un añito ahí. Flor tenía un añito. Regresamos a Buenos Aires, yo juego en Independiente, es mi segunda etapa, y Diego vuelve de Italia, venía de una suspensión y juega en Newell's. Sí. Y debuta oficialmente contra Independiente en Avellaneda, en el estadio de Independiente. Y nosotros ganamos 3-0 y yo hice los 3 goles. Sí. Y Los 3 de ¿sabés qué? cabeza. Hay los 3 goles de cabeza. Y hay una edición del gráfico maravillosa que me toma una foto y puso el titular: hasta Diego lo abrazó. Sí, eso fue el mejor partido de tu Hay un vida. comentario que dice: fueron a aplaudir al Diego y terminaron aplaudiendo al Beto. Así es. Sí, aparte era un gran Independiente, un Independiente puntero, un Independiente, en ese momento yo era el goleador del campeonato, un lindo momento. Fue los momentos previos antes de venir a Barcelona, acá en Ecuador, 93-94. Pero realmente tengo esas experiencias, esos recuerdos hermosos con él, que Dios lo tenga en su gloria. Y nada, siempre recordarlo con una sonrisa. Y se lo extraña, la verdad. Así es. Así que bueno, Flor, nos tenemos que despedir, mi amor. Te dejamos con tu saludo final, tus palabras finales. Qué lindo verte, aunque hablamos seguido, nos comunicamos, pero verte así es hermoso, un orgullo. Felicidades porque estás triunfando allá en tus programas, en tu trabajo, en el canal que te ha contratado, tan importante allá en Argentina. Así que muy orgulloso de lo que estás haciendo, con mi amor eterno de papá orgulloso. Gracias, papá. Gracias a los chicos también. Felicidades también a ustedes por el programa. La pasé muy, muy bien. Se me pasó volando, la verdad. Creo que queda corto el tiempo, pero seguramente habrá otra ocasión para seguir charlando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Un abrazo para los 3. Un beso grande. Y chicos, gracias también por este programa. ¿Quedó algo? No, Claro, Gonza. fue un muy lindo programa. Un saludo para Flor. Qué lindo verte. Y bueno, muchas gracias a la gente que nos sigue por Dilu TV. Dale, y la página para donde pueden seguirlos Sí, también. nos pueden seguir a Gonza y a mí en Instagram como @masfulbo.es. Y nada, qué linda sorpresa tenerte acá, Flor. Beso grande. Gracias, ¿De un qué? beso enorme para los 3. Yo también los quiero mucho a los 3. Y a Gonza le mandan saludos por acá. Algunos de mis compañeros. Después le cuento por interno. Un abrazo para los 3. Hasta pronto en la página. Chao. Gracias. Beso grande. Chicos, gracias. Chao. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Chau. Noticia de última hora. Por fin se descubre el mensaje oculto en el sonido de la alarma de su carro. Ahora que ya lo sabes, hazle caso a tu carro y póngale Jaboline a su motor. Jaboline te cubre en cada reto.